Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y hoy tendremos la cuarta y última sesión en torno a lo que denominábamos los rasgos de una nueva humanidad. Acuérdense que estamos en ese propósito, ¿no? Debemos interesarnos por la humanidad que queremos ser. Esa debería ser una de las principales preocupaciones, digamos, que debe tener todo el sistema educativo, pero también la familia, pero también los medios de comunicación social, pero también las religiones deberían de contribuir a ese propósito, ¿no? A ir formándonos con rasgos de nueva humanidad, porque la humanidad que tenemos ahora mismo pues es una humanidad decadente, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan personas íntegras e integrales, sí las hay, sí las hay. Y gracias a Dios que las hay, porque ellas son nuestras, digamos, nuestras motivaciones. Ellas y ellos son, digamos, aquello que todavía nos genera esperanza. Habíamos visto ya 7 rasgos, hoy complementaremos con 3 más, los 10 de los que hablábamos antes. Hemos hablado de la persona compasiva, hemos hablado de la persona consciente, hemos hablado de la persona comprometida, hemos hablado de la persona competente, hemos hablado de la persona contemplativa, hemos hablado de la persona creativa, hemos hablado de la persona comunitaria. Son 7 rasgos que ya vimos, ¿no? Hoy, en esta última sesión de este tema, o sobre este tema, hablaremos de la persona crítica, de la persona cuidadora y de la persona coherente. Así es que comencemos, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a una persona que tenga ese rasgo de ser persona crítica? Ese va a ser el octavo rasgo, ¿no? Bueno, la persona crítica es la persona que no se deja engañar, ojo con esto, ¿verdad? La persona crítica es la persona que no se deja engañar, ¿no? Ni por las apariencias, ni por las promesas. ¿Mm? El crítico, la persona crítica, y ojalá que el sistema educativo formara personas críticas, ojalá que los medios de comunicación social formaran personas críticas, ojalá que las religiones formaran personas críticas, pero a veces, digamos, los sistemas educativos que más bien están representando o fomentando un tipo de sistema, si la criticidad no va a ser, digamos, por lo general no lo es, ¿verdad? No va a ser favorable al sistema, entonces no la fomentan, digamos. Dicen por ahí que el pensamiento crítico o el pensar siempre ha sido una actividad subversiva, ¿verdad? Por eso, bueno, una de las constantes de los filósofos es que nos enseñan a pensar, que nos enseñan a verificar si las apariencias o si las promesas son efectivamente reales en el mundo. La persona crítica es aquella que verifica si lo que se dice en el discurso se da o no en la realidad. Es decir, la persona crítica sabe leer los signos de los tiempos, ¿verdad? Sabe escudriñar la realidad en lo que ésta tiene de positivo y en lo que ésta tiene de negativo, ¿no? Y en lo que ésta tiene de desafíos también. La persona crítica, amigos, amigas, camina con los pies en la tierra. Es sensible a los principales clamores que brotan en su entorno. La persona crítica suele ser, por supuesto, ¿verdad? Como dijimos antes, suele ser rechazada y amenazada, porque el pensar, sobre todo en sociedades oscurantistas, se convierte en una fuerza subversiva que mueve a la transformación. Por eso la persona crítica, repito, suele ser rechazada y amenazada por los defensores de un sistema de opresión, por un sistema de represión. La persona crítica es también, y aquí vamos a usar una imagen que utilizaba Monseñor Romero en una de sus homilías, la persona crítica, decía Monseñor Romero, es como el beduino.
El beduino es el guía, ¿no? En el desierto, a eso le llamaban beduinos. Pues bien, la persona crítica es como el beduino que sigue señalando el camino de la utopía posible, del mejor mundo posible, de la mejor sociedad posible, de la mejor cultura posible. Bueno, y si ahora ubicamos y tratamos de definir a la persona crítica desde la perspectiva cristiana, podemos y debemos decir que la crítica, en la perspectiva cristiana, es la profecía que denuncia el pecado, ¿no? Y que exige conversión, exige transformación, exige conversión personal y transformación social, ¿verdad? Porque desde la perspectiva crítica, el profeta no solamente denuncia el mal del mundo, sino que es también propositivo, plantea al menos unos rasgos de lo que puede o debería ser una sociedad distinta. Esta es la persona crítica. Necesitamos de hombres y mujeres críticos, necesitamos de una juventud crítica, digamos, sobre todo en un contexto donde predomina, digamos, estas redes mediáticas, donde nos presentan una cantidad de información, pero lamentablemente en esa cantidad de información como que se diluye la realidad, como que se diluye la verdad de la realidad. Por eso necesitamos que o los que nos metemos a las redes tengamos criterios para seleccionar fuentes, para distinguir entre lo que puede ser una apariencia o una simple promesa de lo que es la realidad. Bueno, este es el punto 8, pues la persona crítica. Punto 9, persona cuidadora. El término de persona cuidadora se contrapone, digamos, a la persona que abusa o que depreda, ¿no? La persona cuidadora es la que cuida la vida, cuida a los otros semejantes, cuida los bienes de la naturaleza, cuida los valores que se fomentan, ¿verdad? Cuida lo que es débil o está amenazado. El cuidado, amigos, amigas, es un rasgo esencial del amor, ¿no? Dice Leonardo Boff, se cuida lo que se ama y se ama lo que se cuida. ¿Ah? Eso es importante, ¿no? Se cuida lo que se ama y se ama lo que se cuida. Una expresión de que efectivamente se ama a alguien o se ama a la creación es la expresión del cuidado, ¿no? La expresión de no depredar, la expresión de no destruir, sino la expresión de salvaguardar la vida, cuidar de nuestra casa común que se llama tierra, ¿no? El cuidado, pues, nos conecta con un hecho, digamos, contundente. ¿Cuál es ese hecho contundente? Bueno, que todos nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, ¿no? Tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en el mundo aisladamente. Vivimos con otros. El ser humano es con otros. Se construye con otros y otras. Acuérdense aquella pregunta honda que se hace en el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando Caín ha matado a Abel y el misterio que llamamos Dios pregunta, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice, yo no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Bueno, es que Caín ha olvidado que sí es guardián de su hermano, que tenemos una responsabilidad de solidaridad y de subsidiariedad con respecto a los otros. Bueno, la cultura del cuidado, pues, se contrapone a la cultura del descarte de la que tanto nos ha hablado el Papa Francisco, ¿no?
Y rasgo número 10, la persona coherente. En palabras del recordado y querido don Pedro Casaldáliga, que lo mencionamos con cierta frecuencia en estos programas, ¿verdad? Porque es una de nuestras fuentes, digamos, es uno de nuestros referentes. Bueno, él decía que hay que ser lo que se es, que hay que hablar de lo que se cree y que hay que creer lo que se predica y que hay que vivir lo que se proclama. Y ello, decía Pedro Casaldáliga, hasta las últimas consecuencias. Y en las menudencias diarias, en la cotidianidad. De él es aquella frase que suelo mencionar con cierta frecuencia, ¿no? Dime cómo vives un día ordinario, un día cualquiera, y te diré si vale tu sueño de mañana, si vale tu sueño del futuro. Ahí en cómo vivimos en el día a día, en cómo procedemos, en cómo nos comportamos en la cotidianidad, se muestra si efectivamente creemos o no en lo que decimos. Ahí se muestra, ¿no? Estos son criterios que van dirigidos para todos, ¿no? Por supuesto para el que habla, ¿no? Para el que habla se mira desafiado ante esas realidades. El que habla se mira cuestionado ante estos planteamientos. Coherencia interior, entendida como una profunda armonía y cohesión entre la opción fundamental de la persona, sus actitudes y sus hechos concretos. Miren, cuando eso ocurre, cuando en la persona hay esta coherencia interior, entonces se produce veracidad y se produce credibilidad, ¿no? Cosas difíciles, ¿no? Tener credibilidad y tener veracidad, es decir, generar confianza es difícil, no es fácil, pero debería ser uno de nuestros propósitos, digamos, ¿no? Integrar, unificar nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir y nuestro modo de vivir. A eso se le llama coherencia testimonial. Tan necesaria para la vida personal como necesaria para la vida colectiva. Termino con 3 pensamientos o 4 pensamientos que nos remiten a esto de la necesidad de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que sentimos, entre lo que pensamos. Primera, de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret decía, todo el que escucha la palabra y la pone en práctica puede compararse a un hombre o a una mujer sensatos que edifican su casa sobre roca. La coherencia te da consistencia, digamos, ¿no? Eso decía Jesús de Nazaret. Quino, que recién acaba de fallecer y que fue el creador de esa caricatura que generaba pensamiento crítico, ¿no? Mafalda. Quino decía que a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Otro planteamiento bien hecho, ¿no? Me gustan las personas que piensan, que dicen lo que piensan, pero sobre todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Quino. 3. El Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho que hay que pensar lo que se siente y se hace. Hay que sentir lo que pienso y lo que hago. Y hay que hacer lo que pienso y lo que siento. De nuevo, coherencia, ¿no? Y por último, el refrán popular que dice, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Bueno, con esto terminamos esta serie
de 4 sesiones donde hemos abordado la temática de rasgos de nueva humanidad. Les recuerdo que estamos a la expectativa de la nueva encíclica del Papa Francisco, que nos va a hablar de la fraternidad humana, de la convivencia social, ¿no? La esperamos con gran expectativa. Y, por supuesto, a usted lo esperamos también para que juntos estudiemos este nuevo documento que viene como a ayudarnos a pensar y a construir esto que hemos hablado de un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva humanidad. Les invito entonces a estar pendientes de esa encíclica. Por una civilización que humanice. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.